Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados estudiantes de nuestra institución educativa preuniversitaria El Triunfo. El día de hoy, reiniciando nuestras actividades académicas después de este corto descanso que ustedes han tenido de una semana, esperando realmente de la misma manera que regresen con los mismos brillos que siempre se les ha caracterizado a todos ustedes después de un merecido descanso muy reconfortante. Y solamente quería puntualizar en ustedes una recomendación en este último ya trimestre académico que nos queda. Es el último y podríamos decir el más corto, pero es uno de los más importantes. Por eso es que yo quiero aprovechar el día de hoy un par de minutos para recomendarles a todos ustedes que nunca es tarde cuando queremos de repente en algún momento recuperar algo que no se ha hecho de repente en un primer trimestre, en un segundo trimestre. No digamos porque ustedes no tienen la capacidad, porque son inteligentes, sino que de repente puede haber sido por un descuido. A veces también estamos pasando situaciones difíciles por esta emergencia sanitaria y cosas que pueden haber dificultado incluso, ¿no?, estas situaciones, y por esos motivos a veces de repente uno se ha podido descuidar en alguna de las actividades que han tenido ustedes programadas, alguna evaluación o qué sé yo. Pero tienen esta oportunidad nuevamente en este periodo para poder recuperar, para poder aprovechar las oportunidades que los docentes les dan a ustedes, y de esto estoy seguro que ustedes lo van a lograr de la mejor manera, y las consecuencias van a ser muy favorables en el mes de diciembre, cuando ustedes realmente vean que han cumplido a cabalidad, han logrado la meta, su objetivo de terminar un año de manera satisfactoria. Entonces, por eso es que me he querido tomar estos minutos antes de que ustedes realmente ya empiecen de una manera ya más llamémoslo así, con mayor entrega este tercer y último periodo. Esto le digo solamente porque hay muchos jóvenes que a veces han tenido alguna dificultad y la oportunidad, como quien dice, se presenta en este momento. Ahora bien, sin más preámbulos, vamos a conversar hoy día sobre un tema que en los últimos tiempos ya estamos prácticamente a casi año y medio, de una situación que hemos todos sido prácticamente los mejores testigos que hemos venido atravesando, Me estoy refiriendo pues a esta terrible pandemia que ha dejado a muchos hogares realmente, algunos muy devastados, otros los ha dejado en una situación muy difícil económicamente, otros porque han perdido seres queridos muy importantes y hasta familias que se han llevado. Esto también ha traído como consecuencias que en muchas personas, y lo digo por la experiencia del trabajo, las consultas que siempre vengo atendiendo, ha traído como consecuencia que generen algunos cuadros dentro de la salud mental. Hablar, por ejemplo, como de situaciones de un estrés, del estrés postraumático, del estrés muchas veces agudo, como de un estrés también que es leve o moderado, son, digamos, uno de los cuadros que más nosotros hemos podido haber atendido en estos últimos meses como consecuencia de esta pandemia, que todavía, bueno, ya estamos en una fase, Dios quiera, que ya de aquí para adelante la carga viral vaya atenuándose y de esta manera, Dios lo permita, ya salgamos de esta situación. Entonces,
Aquí la preocupación que como responsable de este departamento también de psicología y de trabajar con una población grande como es la de nuestra institución educativa, es preocupante y por lo cual también quiero ir alertando a todos ustedes. Es como para prevenir, no tampoco para generar una situación demasiado ya preocupante, sino más bien con la finalidad de alertar y poder controlar, ¿no? Poder controlarnos en cuanto a situaciones que yo pienso que se puede hacer. Todo está en el poder, como se dice, de la mente. Me estoy refiriendo que por ahí hemos observado algunos casos que se están presentando, ¿no? En nuestra población educativa también, situaciones de la famosa y ya conocida depresión. Yo lo entiendo que son cuadros que están en un inicio, son cuadros, digamos, les podríamos llamar quizás transitorios. No estamos hablando muchas veces de una depresión muy establecida, ni tampoco en otro nivel de severidad. Pero sí quiero aprovechar este espacio el día de hoy para llegar a ustedes, mis estudiantes, ¿no? Tanto de primer año y de quinto año, para que se vayan tranquilizando, para que tomen bastante conciencia de que están en un momento muy interesante. Me refiero a que ya tenemos bastante población que se está vacunando y en cualquier momento ya a ustedes también les va a tocar dentro del cronograma, ¿no?, la dosis respectiva que les corresponde. Pero por lo que nosotros queremos en este momento recomendar es que no nos confiemos, por favor. Por ahí a veces veo jóvenes, ¿no?, señoritas que están haciendo muchas veces actividades de una manera ya a veces descontrolada, ¿no? No se están cuidando, a veces no se están protegiendo o piensan que de repente ya todo esto ya pasó. Y cuidado, que esta situación puede a veces generar en un rebrote, o también, cuidado, esa carga viral nos puede jugar una mala pasada y puede venir un cuadro infeccioso que después nos estamos lamentando. Y les digo esto porque estamos viendo situaciones también en nuestros jóvenes, cuadros transitorios de depresión. Y la depresión, sépanlo ustedes, es un trastorno realmente desde el punto de vista así de la salud mental. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la depresión, hablamos de una problemática y el mal concepto o la mala percepción que se tiene de ella es que solamente esto afecta a los adultos, y no es así. Por eso les digo, ya por ahí he podido tener la oportunidad de atender algunos casos de jóvenes. Miren, les hablo de jóvenes promedio, uno de 13 años, otro por ahí de unos 16 años, jóvenes todavía se podría decir en esa etapa puberal y adolescente, que están presentando ya a veces algunas características que de aquí, bueno, las vamos a ir mencionando para que ustedes se puedan dar cuenta también. Pero lo que yo quiero orientar y aconsejar a ustedes, por favor, es que no nos descuidemos, no esperemos llegar a situaciones muchas veces muy preocupantes, muy graves en nuestra salud mental para recién poder reaccionar. Son jóvenes, por ejemplo, que han estado pasando situaciones de estrés, de ansiedad, de angustia, de tensión, y no la han sabido controlar, o muchas veces no han conversado, no han dialogado esta situación. O también a veces por ahí vemos padres indiferentes que observan los síntomas que presentan sus hijos y a veces son indiferentes a ello. Por eso es que mi recomendación es que hay que tomar en consideración esta enfermedad, como le digo, que es este trastorno de la depresión, tomándolo desde el punto de vista de que es un trastorno que tiene varios factores que la pueden desencadenar. Por ejemplo, tenemos factores que van desde los biológicos, factores genéticos,
biológicos, psicológicos, sociales. Por eso se dice que también la depresión, cuando hay familias que muchas veces, ¿no?, dentro de la constelación familiar, empezando por los padres, los abuelos o hermanos, que ellos sean personas de repente que han presentado ya estos cuadros, hay que tener mucho cuidado, porque esto genéticamente se ha podido demostrar que también puede ser una condición, cuidado, puede ser una situación con características ya de transmisibilidad en la carga genética, lo que estamos hablando de una situación pues por herencias, y esto puede conllevar a exacerbar un poco más con esta pandemia que estamos atravesando actualmente. Ustedes saben que el virus, el COVID-19, está afectando todas las zonas de nuestro organismo, a todos los órganos, ¿cierto? Y si hablamos pues que la depresión es un trastorno de la salud mental, tiene que ver con todo el sistema nervioso, entonces esto podría generar, por eso les repito, una situación bastante difícil en la salud mental de una persona y generarte cuadros depresivos ya mayores. O sea, de un cuadro transitorio que se puede manejar, se puede, controlar todavía, se puede llegar a situaciones mayores y que después la persona tenga que lamentarse, porque aquí la depresión no crean que se controla solamente con la terapia psicológica, sino que hay que trabajar la parte psicofarmacológica, la medicación también. Por eso el día de hoy yo les voy a dar también algunas características para que ustedes se den cuenta, ¿no?, cómo esta enfermedad empieza a desarrollarse en las personas. Por ejemplo, vamos a citar algunas. Dice: las características típicas de la depresión tanto en adultos como en niños y adolescentes, por ejemplo, y escúchenlo bien, son las siguientes: estado de ánimo triste e irritable. Miren, ese es uno de los síntomas más inmediatos. Estado de ánimo triste, la persona se siente triste, afligida y por ratos también se altera, se siente muy irritable. Otra de las características, o nosotros lo llamamos en salud mental, son síntomas, es una sintomatología. Pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba. La persona ya no quiere salir. Por ejemplo, si antes te gustaba a ti, por ejemplo, salir a, hacer actividad física, a correr por ahí con tu bicicleta, ¿no?, un rato, ahora de repente ya no quieres, has perdido ese interés. O de repente, si antes te gustaba por ahí salir a regar tu jardín un rato, te gustaba la actividad de jardinería, igualito ya tampoco. Te gustaban hacer tus ejercicios temprano, te levantabas, tenías un horario, ya ahorita no estás desarrollando. Entonces, cosas así para que ustedes tengan una idea. Otro de los síntomas es el cambio significativo en el apetito y en el peso. Miren, cuando la persona ya deja de comer, pierde el apetito, ¿no? Esto significa que también, lógico, va a empezar a perder peso, o sea, masa corporal. Y esto es uno de los síntomas que también afecta completamente a la persona. Y aquí ya es para empezarse a preocupar. Otro de los síntomas que siempre yo he podido recomendarles, siempre en mis sesiones que he venido realizando, como recomendación bastante puntual, ¿no?, es el sueño, el cuidar bastante esa parte que nosotros le llamamos onírica, ¿no?, el sueño. Y justamente aquí está uno de los síntomas que se nos indica muy preocupante, que la persona, cuando ya está desarrollando un cuadro depresivo, presenta alteraciones muy evidentes en el sueño, lo que conocemos muchas veces como las famosas, por un lado a veces vienen pesadillas fuertes, por otro lado vienen los insomnios, la persona ya no puede, y a tal punto que si esto es muy fuerte, se tiene que recurrir a una evaluación o una interconsulta desde el punto de vista neurológico. Y a veces, para poder conciliar el sueño, la persona se le tiene que dar algún tipo de ansiolítico, algún tipo de sedante, y esto puede condicionar que la persona más adelante se vaya acostumbrando a este tipo de medicamentos y a no dejarlo mientras se le altere el sueño.
y tiene que estar tomando para poder dormir. Si no toma la pastilla, no puede dormir. Entonces esto es también un factor preocupante. Por eso, por favor, yo siempre les he recomendado y les he dicho, duerman sus horas adecuadas que están establecidas en el ser humano, que son 8 horas. Que no sean 8 como siempre les he dicho, aunque sean 7 horas, pero que sean las horas para poder recuperar esas energías físicas y mentales que a lo largo del día el ser humano va muchas veces desgastando, como se dice, o a veces utiliza, ¿no? Y hay que volver a reactivarse físicamente o mentalmente. Otro de los síntomas es que las personas están presentando signos físicos de agitación y letargo excesivo y la pérdida de la energía vital también. Se denota un desgano completamente, ¿no? Como les decía anteriormente, ya el poco deseo de querer hacer las cosas. Otro de los síntomas es el sentimiento de culpa, sentirse culpable por lo que está pasando, por su misma situación, ¿no? Es una persona que se empieza a aislar así un poco del mundo, como que ella es la que está generando problemas, ¿no? A nivel de orden también familiar, y por ese motivo y por lo que está pasando, ¿no? Se siente muchas veces culpable. Sentimientos de inutilidad, es algo así como quien dice sentirse poca cosa, ¿ah? Es como cuando la persona dice, bueno, no valgo para nada, ¿para qué he llegado a este mundo? O mejor no hubiera llegado. O sea, lo que nosotros llamamos en salud mental es la negación de la existencia, ¿no? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? Si soy una persona que no valgo para nada, o soy un inútil, por decir. Imagínense hasta dónde se puede llegar. Otro de los problemas y que nos viene preocupando, por eso les decía, en nuestras poblaciones escolares y sobre todo en niveles de secundaria, sin dejar, como les decía, que este también es un trastorno en niños, pero mayormente se está detectando en niveles secundarios y superiores también, es problemas en cuanto a la concentración. Ya el nivel de atención selectiva se ve afectado en un estudiante, por ejemplo. Y ustedes saben que el nivel de atención selectiva es indispensable para poder estar con un nivel de concentración óptimo. Se tiene que tener también un buen nivel de atención selectiva. Y una persona pues que tiene problemas depresivos, que está presentando ya signos porque no sabe manejar su situación, no se está autocontrolando, automáticamente va a perder esos niveles, esas funciones elementales y superiores en el ser humano, y por lo tanto le va a venir lo que llamamos una baja en el nivel de concentración. Y al no haber una buena concentración, automáticamente la persona pues empieza a fallar. Si es un estudiante, tiene ya serias dificultades en la retención de sus clases a la hora de dar un examen. De repente ya no retiene nada, la mente se le pone un vacío, en blanco, qué sé yo, y cosas así. O sea, o ya no recuerda cosas que de repente puede haber estudiado. ¿Por qué? Porque no está más prestando atención a otras cosas, ¿cierto? A situaciones que anteriormente ha pasado o en el momento que está atravesando, y eso da, digamos, como consecuencia una baja en la concentración, que es muy importante y muy vital, sobre todo en estas etapas escolares, ¿no? en los estudios. Otro de los síntomas por ahí, tenemos pensamientos, se llama recurrentes, sobre la muerte y el suicidio. Esto quería así compartirlo rápidamente con ustedes, el tiempo ya nos va premiando. Miren, se puede llegar incluso hasta situaciones tan difíciles si no nos controlamos. Yo ya les dije en una oportunidad que la situación depresiva es un paso prácticamente, ya es un paso. Cuando una persona presenta ya cuadro depresivo, ya es un paso al suicidio o a pensar en la muerte realmente. Y ahí hay mitos que después vamos nosotros a trabajarlas más adelante en una segunda parte. Bueno, ya cuando hablemos en la videoconferencia,
Les voy a explicar un poquito más esto, por favor, ya. Vamos a hablar sobre factores también de riesgo que se presentan. Vamos a hablar algunos mitos también sobre lo que es para ir despejando esto de los problemas de la depresión. Por ejemplo, les adelanto uno por decir, ¿no? Como cuando alguien por ahí escucha a veces que la persona se habla y manifiesta que las personas que dicen que se van a suicidar muchas veces no lo hacen, son palabras solamente. Hay que tener mucho cuidado, ese es un mito. Si una persona está hablando estas cosas, si en algún momento tú como hermano, tú como de repente familiar o un amigo que tengas, por decir, si en algún momento estás escuchándolo y siempre sus conversaciones, ¿no?, que tú tienes con él, con ella, este tipo de comentarios como que no le interesa la vida, que en cualquier momento se quiere matar o que por aquí, por allá, ten cuidado, comunica, informa, por favor, preocúpate, porque algo está pasando no adecuadamente en esta persona y en cualquier momento puede pasar algo peor que mañana temprano, más adelante, vamos a tener que lamentar. Entonces, este es un mito, por ejemplo, y como estos vamos a dar más adelante cuando estemos hablando en nuestra videoconferencia, vamos a ampliar este tema, sobre todo, ¿no?, sobre los cuadros depresivos, para que ustedes sepan realmente esos factores, ¿no?, que van afectando incluso, ¿ya?, en un bajo rendimiento que se está reflejando hoy en día en muchos estudiantes en diferentes instituciones educativas que nosotros monitoreamos, que nos damos cuenta o que conversamos siempre con los padres de familia. Entonces, no me queda más por el día de hoy. A todos ustedes desearles por favor que se cuiden bastante, cuiden su salud física, su salud mental, su salud social, y es lo único que me queda recomendarles. Y también esa salud muy interesante y que nos da bastante. Ya la próxima tengo una lecturita que había seleccionado, pero por razones de tiempo no me puedo explayar. Eso lo voy a hacer en la videoconferencia. La salud desde el punto de vista también espiritual, que eso es muy bueno, estar hoy día en presencia de Dios y ser bastante agradecidos. Por el día de hoy, si de agradecimientos se trata, les agradezco a ustedes por haber prestado atención a esta sesión de que nosotros siempre acostumbramos a través del Departamento de Psicología, y desearles muchas bendiciones a todos ustedes en la grata unión familiar. Que Dios los siga bendiciendo. Cuídense mucho. Gracias.